estás, Mauri? Muy bien, bienvenidos al único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Así es, un día fresquito hoy. Fresquito, viste que hay comidas de invierno y comidas de verano, Sí. no así desayunos y meriendas. Buen punto. Y entonces hoy está como para desayunarse un guiso de lentejas, vegetariano en mi caso, con mate, por ejemplo. Un montón. Es un montón, ¿no? Sí, por ahí más para el matecito, algo calentito, un tecito, un cafecito, acercando el celular al QR. Bien, ya que estamos. bien. QR, escaneás, te pones la frazadita. Y seguís mirando Ambiente y Medio con nosotros. Exactamente. Bueno, para hoy tenemos... Sí, tenemos cositas. Como siempre, a mí, ustedes ya saben que me encanta hablar de plásticos. Sí, Es un tema que me apasiona. tenés como una suerte de obsesión. Un poquito. Está muy bien. Es que nos copa todo. No, están en todos lados. Están Están en todos lados. Está en todos lados y a la vez es un material útil. Entonces tampoco está bueno como... Defenestrarlo, porque sí. Exactamente, ¿no? Y a raíz de esto, justamente como está en todos lados y se transformó en un problema global, es que se empezó a hablar de un tratado internacional de plásticos. La idea justamente es limitar la contaminación plástica para que no se transforme en nuestra gran perdición, básicamente. Una suerte de legislación universal acerca del uso, la producción del plástico. Un compromiso universal en el que todos los países apuntemos para el mismo lado. Con un lindo testimonio. Exactamente, vamos a tener a Clary de Unplastify para que nos cuente un poco, que ella estuvo participando en las distintas negociaciones que se fueron dando durante estos últimos años, así que vamos a tener información de primera. Greenpeace lanzó un reporte sobre los incendios en los bosques andino-patagónicos, octubre 2023, marzo 2024, y obviamente aprovechamos ese reporte para hablar sobre la realidad de los incendios, la problemática, las consecuencias particulares de cada una de las provincias, con un testimonio también de Greenpeace, así que allá iremos. Un tema que nos preocupa siempre un montón. Siempre. La preservación de nuestros bosques es súper importante. Siempre, porque la problemática, los problemas ambientales tienen algo de acelerar procesos, ¿no? Sí, tal cual. Hablando de eso, ¿vos sentís que tuviste una pubertad temprana? Me cuesta, la verdad que no sé mucho del tema, vamos a ser honestos. Ok. Me cuesta identificar cuáles son esos síntomas, Y por digamos. ejemplo, en tu caso, que sos un varón, sería un cambio en la voz, apareciendo los pelitos en distintos lugares. Bueno, tengo barba desde los 12 años, por ejemplo. Bueno, hay un dato que puede ser que la presencia de distintos químicos en el ambiente, porque estamos utilizándolos para básicamente todo también, esté generando algún tipo de interferencia y esté adelantando estos procesos. Entonces, nos queríamos preguntar si efectivamente era posible que la pubertad se adelante por esta razón. ¿Es posible? ¿Es posible que se adelante la pubertad por la presencia de químicos en el ambiente? Desde los años 70, el arranque de la pubertad en las niñas se ha adelantado casi 3 meses por década. El mismo patrón también se observa en los niños, aunque es menos pronunciado. Se considera pubertad precoz si los signos de desarrollo aparecen antes de los 8 años. No se sabe aún a ciencia cierta qué factor de riesgo, o más bien qué combinación de ellos, está acelerando los tiempos. Numerosos estudios solían relacionarlo con la obesidad infantil, pero en los últimos años se agregaron factores a nivel ambiental, tales como pesticidas, contaminantes en alimentos o productos de cosmética. Se trata de sustancias químicas llamadas disruptores endocrinos que pueden afectar el comportamiento de las hormonas. Se suele mencionar algunos ftalatos que se usan en perfumes, desodorantes, jabones, shampoos o esmaltes de uñas, los parabenos que se aplican como conservantes en cosméticos y los fenoles que tienen como objeto aumentar la durabilidad de jabones, pastas de dientes, pintalabios, lacas y lociones para la piel. Los especialistas piden cambiar algunos hábitos, lavar la fruta y verdura antes de consumirla, elegir productos naturales y no envasados, evitar el consumo de soja, que tiene fitoestrógenos, o la reutilización de botellas de plástico, material que libera una sustancia llamada bisfenol A, conocido por sus siglas BPA. En la misma línea, desaconsejan el uso de microondas con recipientes plásticos, así como la aplicación en chicos de cremas y perfumes que no sean infantiles. El uso prolongado de dispositivos electrónicos y un estilo de vida más sedentario
también se ha asociado a las mayores consultas médicas. Durante la pandemia, para complicar aún más las cosas, los endocrinólogos pediátricos de todo el mundo empezaron a notar un inusual incremento de púberes a temprana edad. No está claro si la tendencia fue causada por mayor estrés o si los padres simplemente estaban más pendientes de sus hijos durante el confinamiento y por eso notaron tempranamente los síntomas. Lo más probable es que haya varios factores, y como entre tantas otras problemáticas que se instalan en nuestro horizonte, lo ambiental pica alto al momento de señalar culpables. Es posible. Greenpeace y su informe sobre los incendios forestales en los bosques andino-patagónicos en la Argentina. Se trata de un reporte anual, octubre 2023, marzo 2024 en este caso, analizando provincia por provincia, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, las hectáreas perdidas, sus causas y sus consecuencias. Adelantamos, más de 7.500 hectáreas perdidas por el fuego. Argentina, como si fuera novedad contarlo, se encuentra en emergencia forestal. Según datos oficiales, entre 1998 y 2022 se perdieron alrededor de 7 millones de hectáreas, superficie asimilable a la provincia de Formosa. La región de los bosques andino-patagónicos arranca en el norte de la provincia de Neuquén y recorre unos 2.000 kilómetros hasta llegar a Tierra del Fuego, abarcando unas 12 millones de hectáreas, de las cuales, si bien no es directamente proporcional, se perdieron 7. A diferencia de otras regiones en donde el motor principal de pérdida de bosques es la actividad agropecuaria, como en el norte, en el sur son los incendios forestales el fenómeno transformador preponderante. A eso se le suman los desmontes por urbanizaciones y la invasión de algunas especies arbóreas exóticas que por su colonización del espacio no permiten a lo nativo regenerarse. Década a década, la frecuencia de los incendios forestales en temporadas extremadamente secas se incrementó. Fueron los grandes incendios rurales de 1995 y 1996 los que motivaron la orden del entonces presidente, del cual se sugiere no pronunciar su nombre, la creación del Plan Nacional de Manejo del Fuego, con una gestión, la anterior, sumamente interesante y que no sabemos en qué anda y qué piensa la actual, con una ahora frustrada y pasada intención del presidente electo de derogar la Ley de Manejo del Fuego, herramienta que entendemos como fundamental para combatir esta problemática. ¿Qué pasa en Neuquén? ¿Qué pasa en Río Negro, en Chubut, en Santa Cruz? ¿Y qué pasa a nivel general con los incendios forestales en los bosques patagónicos? La principal conclusión es que lamentablemente el problema ambiental más grave que sigue teniendo Argentina es la deforestación, en cualquiera sea sus métodos de destrucción de bosques. Particularmente en el sur del país, la manera de destruir los bosques es a través de los incendios forestales. Desde octubre del año pasado hasta marzo de este año se destruyeron el equivalente a 7.700 hectáreas de bosques patagónicos, que son los más conservados, ¿no? Lamentablemente, en el sur del país la manera de destruir los bosques es a través de los incendios forestales, que ya están comprobados de que el 90% de los incendios son provocados, no es de manera natural que surge esta catástrofe. La deforestación generalmente está motivada por beneficios económicos, por ambición económica de unos pocos que se creen que son dueños de los recursos que le pertenecen a la humanidad. Siempre atrás de una destrucción del bosque hay un negociado económico, en el sur del país particularmente. Muchas veces tiene que ver con proyectos inmobiliarios, pero en definitiva siempre tiene que ver con cambiar el uso de la tierra, transformar el bosque nativo en otra cosa. En el norte del país tiene que ver con el avance de la frontera agropecuaria, por ejemplo, o con proyectos inmobiliarios en el centro y en el sur del país. Siempre hay intereses económicos en complicidad con los políticos de turno que buscan beneficiarse, por eso la única manera de poder hacerle frente es a través de la presión ciudadana, para terminar con los incendios, porque nosotros podemos mitigar y combatir los incendios y apagar el fuego, pero lo que tenemos que evitar es que vuelvan los incendios, porque todos los años se viene repitiendo la misma metodología y no hay ningún interés político
directo para solucionar este problema. Y lo cierto es que más allá de poder reforzar aquellas herramientas que nos permitan combatir el fuego, lo que tenemos que reforzar es la concepción de lo que significa destruir un bosque. Destruir un bosque significa matar todo lo que hay en el bosque. Destruir bosques es un crimen y desde Greenpeace estamos trabajando justamente para criminalizar la destrucción del bosque. Porque mientras haya multas para aquellos que destruyen el bosque, lamentablemente va a seguir habiendo destrucción. Porque es tanto el negocio que hay atrás de la destrucción del bosque que la multa termina siendo un costo más de producción. Hay comunidades locales que viven de y para el bosque. El bosque para estas comunidades son el suministro de alimentos, de medicinas. Y cuando se destruye el bosque se le quita todo ese sustento a estas comunidades locales. Lo que pasa que, como hablábamos antes, siempre ocurre lejos de las grandes urbes estas catástrofes ambientales. Entonces, no todas y todos nos enteramos de la gravedad que se implica destruir un bosque. Más allá de las implicancias que terminan ocurriendo en las grandes ciudades. Digo, hoy la crisis climática es una realidad de la cual todas y todos ya somos víctimas. Antes éramos testigos, pasaba lejos. Hoy con las olas de calor, con las sequías extremas, estamos dándonos cuenta que somos todos víctimas. Cuanto menos bosques tengamos, cuanto más destrucción de bosques tengamos, más grave va a ser la situación climática. Y la verdad es que si queremos dejarle a las futuras generaciones un planeta al menos igual que el que recibimos, no te digo uno mejor porque sería mucho, al menos uno igual, tenemos que empezar a modificar esta actitud y no tengo ninguna duda de que la gente, a través de su fuerza, a través de su presión, va a hacer reaccionar a los responsables para que de una vez por todas termine con la destrucción de los bosques en Argentina, que de vuelta es el principal problema ambiental que nos toca vivir. Más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más desalojo de comunidades campesinas y originarias, más pérdida de agua, alimentos, madera, medicina, más enfermedades, más cambio climático y, como verán, también más mosquitos. Las multas claramente no alcanzan porque quienes las pagan ganan muchísimo más que eso. Y lo que se necesita es un aumento sustancial y radical en la cantidad de brigadistas, en el presupuesto y en la infraestructura para combatir sobre todo a los fuegos en estadios tempranos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Eso es básicamente lo que necesitamos. Sí, otra vez vamos a hablar del plástico. Ese material tan útil que tanto nos ayudó a crecer como sociedad, pero que se terminó convirtiendo en un inmenso problema para el planeta. Hemos visto en otras oportunidades cómo se encontraron micropartículas de plásticos en los lugares más recónditos del planeta, incluso en lugares donde el ser humano todavía no había llegado, en los alimentos, en las bebidas que tomamos e incluso hasta dentro del cuerpo humano. También es sabido que apenas el 9% del plástico del mundo llega efectivamente a reciclarse, por lo que el reciclaje no puede ser la única solución propuesta y resulta urgente y necesario establecer políticas que permitan limitar la contaminación por plástico. Creo que no es necesario destacar, aunque lo voy a hacer igual, que es una problemática que no puede tratarse únicamente dentro de los límites de un solo país y que para darle una solución real tiene que estar todo el mundo involucrado y tirando para el mismo lado. Es por eso que en febrero del 2022, desde la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se adoptó una resolución histórica para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos y desde entonces se vienen dando sucesivas sesiones para lograr llegar a un acuerdo global. El Tratado Global de Plásticos surge ante la gran problemática de la contaminación plástica que estamos viendo hoy, donde 8 millones de toneladas ingresan a los océanos cada año y es un impacto que ya estamos viendo no solo en el ambiente, sino en la salud de las personas, en los animales, en todos lados. Y bueno, y con este instrumento se busca justamente abordar la contaminación por plásticos y buscar soluciones a nivel internacional. Empezaron las negociaciones en febrero de 2022 y hubo diferentes encuentros donde le fueron dando forma a este tratado. Finalmente, después del segundo encuentro en París, se crea un mandato de crear un borrador cero, es decir, un documento inicial con el posible contenido que va a tener este tratado. Es un documento muy grande donde incluye desde, por ejemplo, cuál va a ser el objetivo, por ejemplo, si se trata de la contaminación por plásticos o se trata solamente de la salud humana de la contaminación. El tratado tiene muchos puntos diferentes y cada punto tiene opciones de qué posibles medidas se van a abordar para tratar este problema. Por ejemplo, con todo lo que es polímeros plásticos primarios,
se habla desde, bueno, reducimos la producción de los polímeros plásticos primarios, establecemos objetivos globales vinculantes para que los países tengan que cumplirlo, o simplemente, por ejemplo, planteamos, bueno, mejoremos la gestión de residuos para minimizar el problema. Mismo con los plásticos problemáticos, que serían, por ejemplo, los plásticos de un solo uso, que también un punto que falta importante es, por ejemplo, las definiciones. Es decir, ¿cómo definimos, por ejemplo, contaminación por plástico? ¿Cómo definimos el ciclo de vida del plástico? ¿Cómo definimos las sustancias químicas? Todo esto es un punto muy importante que todavía no se definió y que va a terminar definiendo qué medidas pensamos, porque una vez que entendamos de qué estamos hablando, va a tomar cuerpo lo demás. También, por ejemplo, lo que es sustancias químicas. Los plásticos tienen más de 10.000 sustancias químicas para cumplir su función. Y fue identificado que más de 3.000 de estas sustancias son tóxicas. Entonces, un punto muy importante que se está planteando es, ¿qué hacemos con estas sustancias químicas tóxicas? ¿Las prohibimos? Entonces, los plásticos que tienen estas sustancias van a tener que ser modificados. Solamente las identificamos, instamos a los países a que las eliminen. Cada punto tiene como muchas opciones que van de más ambición a menos. También obviamente se habla de, bueno, responsabilidad extendida del productor, esperando que los países implementen estas iniciativas a nivel nacional. Se habla de financiamiento, que es un gran punto pedido por los países en desarrollo. Cómo garantizar la implementación, quién pone la plata, cómo se lleva esa plata a los países, qué países van a recibirla más que otros. Ese es un gran punto también en discusión que falta definir. También, bueno, transferencia de tecnologías, desarrollo de capacidades. El plástico es un tema muy grande que tiene muchas aristas y que requiere también mucho desarrollo de conocimientos. También promover las alternativas, cómo promovemos alternativas, qué alternativas, por ejemplo, si se promueve el plástico reciclado, si se promueven alternativas no plásticas, como que hay muchos temas adentro y cada punto tiene opciones de medidas que después los países tendrán que cumplir quienes adopten el tratado. Se incluyó un punto que habla del impacto en la salud de los plásticos, que antes no estaba, por ejemplo, y también todo lo que es recicladores de base, involucramiento de todos los actores. No está tan nombrado, hay algunos puntos que hablan de la inclusión de estos actores en el proceso cuando hablamos de gestión de residuos y principalmente es un punto que se fue agregando por exigencias justamente de estos actores y de algunos países que están pidiendo, bueno, se incluye todo lo que es transición justa, eso se está hablando mucho, se incluye la problemática plástica desde una perspectiva de derechos humanos, de cómo impactan los plásticos a lo largo de toda la cadena de valor y también incluir, por ejemplo, a los recicladores de base en todos estos procesos que ellos están muy presentes en las negociaciones y están exigiendo la participación y que se los considere, porque justamente son quienes ponen el cuerpo en este proceso y de a poco se fueron incluyendo estos puntos. Están los países más ambiciosos que te dicen, este tratado tenemos que conseguir la reducción de producción de plásticos para abordar esta problemática. O sea, la contaminación de plásticos es un problema enorme y para finalmente abordarlo y minimizar el impacto que tienen las personas, tenemos que reducir la producción, es algo que muchos países plantean, y también están los otros países que dicen, bueno, el problema de la contaminación es solamente que estamos consumiendo mucho, para esto con mejorar la gestión de residuos ya estamos. Entonces ese es el principal eje de discusión y lo que va a terminar definiendo la ambición del tratado y qué va a significar para los países. Queda otro encuentro a fin de año en Corea del Sur donde se tiene que cerrar el instrumento y en mayo del año que viene se adopta el instrumento. Obviamente se espera que firmen la mayor cantidad de países posibles, especialmente los que están generando la contaminación por plásticos, que son los que más producen y los que más generan residuos. Y ahí está un poco la discusión del contenido, de si planteamos un tratado súper ambicioso, ¿quiénes van a adherir a este tratado súper ambicioso? Si se baja la ambición, quizá adhieren más, pero estamos bajando la ambición del instrumento. Entonces, como que ahí está por definir qué cuerpo termina teniendo el tratado y quiénes van a adherir. Y también se está por definir todo lo que es las reglas de procedimiento. Es decir, cuántos países tienen que acordar para que el tratado entre en vigor, o sea, empiece a funcionar, cuándo, como que son los últimos pasos que todavía se están terminando de discutir. Para limitar la contaminación por plásticos, para evitar que los microplásticos lleguen a cada uno de nuestros órganos y de los ambientes naturales, se requiere de un compromiso global para erradicar los plásticos de un solo uso y eficientizar el uso de este material que, aunque muy práctico para algunas cosas, resultó ser un gran problema planetario. Esperamos que las negociaciones puedan avanzar, que el instrumento sea lo suficientemente ambicioso como para lograr el cambio de paradigma que estamos necesitando para tener un futuro más sostenible. Separar nuestros residuos en casa es el primer paso para dar marcha al circuito del reciclaje. Pero ¿cómo se lleva a cabo el proceso de reciclaje?
Bienvenidos a la industria del reciclado. Un curso para aprender cómo se producen y cómo se reciclan los materiales más utilizados en casa. ¿Sabías que el vidrio es infinitamente reciclable? ¿O que el 75% del aluminio que se consume proviene del reciclado? ¿Que podés evitar que una botella de plástico tarde 400 años en degradarse? ¿O que una tonelada de papel reciclado salva a 17 árboles? En un mundo en donde solo el 14% de los residuos se reciclan, conocer la magia de su proceso es fundamental y para eso está este curso. Prepárate para dejar tu huella positiva en el planeta. Voy con una pregunta profunda. A ver, como siempre. ¿Qué necesitas ver antes de pasar al otro lado? ¿Qué falta observar? ¿Qué necesitan esos ojos atestiguar de esta vida? La verdad que tengo como un sueño que Sí. es conocer las auroras boreales. Bien. Sí, tengo Bien. ese sueño, esa imagen del cielo verde con azulito, con... es una de las cosas que quiero ver sí o sí antes de irme. Es ciencia ficción, es una cosa extrañísima. Es un poco, sí, tal cual. Bueno, porque tuvimos cielos rosas en buena parte del mundo, casi todo el mundo. Y bueno, por supuesto que ameritaba hacer un consultorio de dudas existenciales acerca de dudas. por qué se produjo eso, qué son las auroras boreales, a dónde están. Están muy relacionadas en el imaginario colectivo con el norte. Ujú, tal ¿Eso cual. es verdad? ¿Solo están en el norte? ¿Hay en el sur? ¿O qué tan sur hay que ir para poder verlas? Es Bueno, la otra pregunta. todo No, yo eso- si hubiera sabido, me sacaba un pasaje para ir a Ushuaia Sí, ¿no? a ver ese cielo rojo. Sí, nos avisaban. Sin dudas, Bueno, sin dudas. bueno, pará, tengo una buena noticia. A ver, ¿se viene otra? Sí. Puede haber Decime más. ¿Cuándo que empezamos a buscar vuelos? Puede haber más hasta octubre, octubre, mejor dicho, puede seguir habiendo, así que atentos. Bueno, y esperemos, ahora vamos a ver de qué va, pero de que se trate de una buena noticia y no sea producto de algo No, malo que no, esté no. pasando en el cielo. No es producto del cambio climático. Bien. Ya vamos a adelantar. Hermoso. Antes de ir al informe de las auroras, tenemos una entrevista, como siempre. En este caso, con un director de cine que hizo un documental sobre el río Paraná, sobre la hidrovía. Ujú. Así que charlamos un poco de la realidad isleña. Así que bueno, con Alejo de Irricio, vamos a la Veamos. entrevista. Por el Paraná, la disputa por el río es el documental del que ya adelantamos que vamos a hablar con Alejo de Irricio, director del mismo. Así que muchas gracias por acercarte a charlar con nosotros. Un placer, por favor. El proyecto de la hidrovía del Paraná, Paraná-Uruguay, ha despertado con polémicas desde un principio. Quisiera preguntarte con qué finalidad, con qué fin, con qué objetivo se embarcaron en este proyecto. Nuestro objetivo al momento de encarar la travesía por el río, digamos, era un poco retratar lo que estaba pasando a lo largo no solamente de la hidrovía, sino también del río Paraná, que es mucho más que la hidrovía, digamos. Normalmente lo que se considera hidrovía es el tramo que llega hasta la zona de los grandes puertos, en los alrededores del Gran Rosario, y para nosotros queríamos retratar qué pasaba en el río, que no es solamente el canal central, también la zona por donde navegan los grandes buques, sino que el río implica esa multiplicidad de arroyos, esa cantidad de otros ríos que aparecen a lo largo del delta, a lo largo del sistema de humedales y a lo largo también de todo el litoral, que al fin y al cabo su identidad cultural también está compuesta por lo que es el río Paraná y por lo que es también los territorios hidrosociales, ¿no? La cantidad de lugares en los cuales el agua rige la vida, no solamente la que va por el canal central del río Paraná, sino también la que va por abajo, por las napas, y la que va por, como decía recién, por el sistema de humedales y toda la cuenca. El final de la pregunta que te acabo de hacer fue con qué objetivo se embarcaron en el proyecto. Se embarcaron, encallaron, les costó llegar al otro lado de orilla para registrar testimonios. Me contabas recién que pasaron un frío descomunal en algún momento. Quisiera saber con qué desafíos se encontraron a la hora de hacer el documental.
Tal vez el principal desafío con el cual nos encontramos a la hora de realizar el documental fue que navegamos, no solamente en un principio durante una ola polar, sino que navegamos durante una gran bajante. Esta era una de las grandes afectaciones que está recibiendo el río Paraná y su sistema de humedales. Nos podríamos haber enfrentado a complicaciones similares de haber navegado, por ejemplo, durante incendios, de haber intentado navegar por el territorio que está siendo modificado por los grandes proyectos inmobiliarios. Las grandes afectaciones que está recibiendo el río, digamos, con la hidrovía fue la que nosotros decidimos retratar, pero que de alguna manera son las que complican no solamente la navegación y la circulación de las personas, sino que también fragmentan los ecosistemas y al aislarlos denigran mucho la resiliencia que estos tienen y también los servicios ecosistémicos que los ecosistemas tienen con las sociedades, ¿no? Como la función de los humedales de absorber agua durante las inundaciones y de largar agua durante las sequías se ve profundamente afectada, tanto como la navegabilidad por la bajante y eventualmente también por otras afectaciones. Más allá de las consecuencias económicas vinculadas a la fuga de capitales o a la no inversión en proyectos que tengan un impacto social, ¿qué está en riesgo ambientalmente hablando? Recién comentabas un poco de los humedales, pero ¿qué otras cosas? Yo diría que lo que más está en riesgo, digamos, es lo que la hidrovía soporta, las grandes afectaciones y la explotación que recibe el río, lo que hace es soportar y abaratar el costo de flete, o sea, la parte de transporte, de la logística, digamos, lo que los grandes negocios entienden solamente como el momento de exportar, pero al abaratar ese costo de flete, hacen posible todo un modelo que necesita unas condiciones de abaratamiento de precios, que es un modelo extractivista, es un modelo de profundización de la extracción de los mal llamados recursos naturales, los bienes comunes. Ese modelo no funciona sin la falta de derechos ambientales, sin la afectación a los ecosistemas, sin un costo de transporte muy barato, digamos. En ese sentido, los grandes proyectos de infraestructura, lo que en otra época aparecía encauzado bajo IRSA, lo que soportan es un modelo que tiene una extensión de territorio mucho más grande que solo el río y que solo la cuenca, y que es al fin y al cabo el modelo económico que nos mantiene como exportadores de naturaleza a los países del sur global, como Argentina, y que nos hace dependientes de las grandes empresas que avanzan con paquetes tecnológicos. Perú ha reconocido como sujeto de derecho un río. ¿Te imaginás alguna posibilidad de que ocurra algo así acá? Yo creo que a medida que avanza la conciencia sobre la necesidad de los ecosistemas, el paradigma de los derechos de la naturaleza, y nos sigue pareciendo una locura que, por ejemplo, la empresa Hidrovía Sociedad Anónima tenga entidad jurídica, y sin embargo nos preguntamos si sería posible en algún momento que el río Paraná sea un sujeto de derechos. En ese sentido, podemos destacar el caso de la orangutana Sandra o del mismo yaguareté, que hoy en día está en el juzgado, el caso de los yaguareté, siendo llevado adelante. Para mí, que el río Paraná sea sujeto de derechos no solamente sería un gran ángulo de defensa para el río, para sus ecosistemas y para sus territorios y sociedades, sino el hecho de que quién tiene validez ante la justicia y quién no. ¿Por qué Hidrovía Sociedad Anónima es algo que aparece en los grandes titulares y es defendido desde muchos sectores empresariales? ¿Y por qué no tenemos otros sectores que estén defendiendo al río Paraná como sujeto de derechos? Para mí no solamente es posible, sino que también es necesario. Se te nota con una sensibilidad particular. Quisiera saber que me hables, que me cuentes sobre la identidad isleña, el vínculo con los locales, las costumbres. ¿Qué pudieron aprender de todo eso? Hasta que decidimos rodar la película, confieso, digamos, que yo me considero que una persona ignorante sobre la identidad islera, digamos. Hasta que decidimos salir a rodar la película y atravesar los territorios de isla, para mí vivir en isla era solamente una identificación territorial, digamos, es donde vivís, como bueno, como quien vive en un barrio había gente que vivía en la isla. Pero para mí hacer este viaje, hacer esta travesía, también hacer este viaje con el codirector de este proyecto, Franco González, que es de San Pedro y tiene una profunda conexión no solamente con el río, sino con la identidad islera, fue conocer el sistema de identidades, la cantidad de identidades que hay en torno al litoral, la cantidad de formas de conocer, de amar al río y de vivir con y para el río. Y al fin y al cabo que es imposible pensar en una identidad islera sin pensar en el río, en los ríos, y también en una noción de
conectarse con la naturaleza, no solamente como un ser exterior, sino una profunda interconexión entre sociedad y naturaleza que tiene mucha de la gente que vive a lo largo del litoral y a lo largo de la cuenca. Vos le decís islera y yo le digo isleñas, ¿también las dos? ¿O está bien la tuya y mal la mía? Yo creo que hay un debate etimológico como gracioso, porque la forma correcta es isleño, digo, como bien decís vos, pero a lo largo del delta la gente dice islero e islera. Yo repito... Me parece bien, entonces me parece mejor tomar esa, vamos a tomar esa. No, me parece como una distinción en particular porque no es algo insular como una isla, como uno lo pensaría en una isla prototípica en medio del océano. Simplemente es gente que está rodeada de ríos y que por eso está en una isla, porque y Entre Ríos fue una provincia insular, digamos, que estuvo mucho tiempo y que también hay, esto nos cuenta la gente de Entre Ríos cuando vamos recorriendo, que hay una profunda identidad conectada con el hecho de haber estado aislados culturalmente hasta que estuvieron los puentes, hasta que estuvieron otras formas de circulación que un poco terminaron con esa insularidad de la provincia entera. Ale, para ir cerrando y agradeciéndote obviamente por haberte acercado, en tu comunicación hablaste de los agronegocios, del offshore, del problema de la basura, bueno, obviamente de este documental. Quisiera saber, de acuerdo a tu visión, qué rol debería tomar el ambientalismo en estos temas y, ya que estamos, invitar a la audiencia que mire el documental por donde sea que esté. Yo ya lo miré, pero recomendalo vos. Bueno, para nosotros hacer este documental fue fundamental, porque creemos, digamos, necesariamente que el movimiento ambiental y los ambientalismos, yo invitaría, digamos, primero a recorrer los territorios, me parece fundamental, no quedarse con la noción de ecosistemas, no quedarse con la noción de abstractos a ser defendidos, sino solamente por qué defendemos lo que defendemos, por qué fomentamos lo que fomentamos. En el documental lo que quisimos también fue acercar posiciones y demostrar que hay un montón de personas que están profundamente conectadas con los ecosistemas sin necesariamente hablar de ambientalismos. ¿Cuánta gente, digamos, al fin y al cabo depende del río Paraná? Es un cuarto de la Argentina. Más o menos 12 millones de argentinos dependen lo que le llaman servicios ecosistémicos del río Paraná, porque al fin y al cabo lo que da el río y lo que acerca el río es la vida. Digo, como no solamente la vida en su rol más primordial, digamos, de supervivencia y del agua que posibilita la vida, sino la vida en tanto y cuanto la conocen esas identidades. No, como decía antes, no es posible para un islero o para una islera llevar a cabo su vida en todas sus multiplicidad de dimensiones sin el río Paraná, sin el sistema de humedales que rodea el río Paraná. Así que los invitamos a ver la película, intentamos retratar eso y ojalá que lo hayamos logrado, y para nosotros la película es un gran disparador, también porque retratamos otras posiciones que no son posiciones ambientalistas, que no vienen solamente del ambientalismo. Fue un orgullo haber podido lograr eso, digamos, ¿no? Así que estamos muy contentos y contentas de que la película esté circulando y se puede ver en Cinear, y vamos a tener muchas funciones y estamos intentando organizar la mayor cantidad posible a lo largo del país, y eso lo pueden ver en las redes del documental, que es @porelparaná. Por el Paraná, la disputa por el río en Cinear, más futuras proyecciones a las que hay que estar atento. Gracias, Ale, por acercarte. Gracias, Ale, por la invitación. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio. El universo de residuos que generamos cada día va en aumento. Es que la combinación entre un consumo excesivo y la cultura del descarte, de la obsolescencia tanto programada como percibida, hace que nos encontremos constantemente teniendo que tirar cosas que se rompieron, que se gastaron o incluso que ya no queremos. Cuando tiramos todo junto, ya sabemos cuál es su camino. En el mejor de los casos, va en tierra a un relleno sanitario, y en el peor de los casos, termina contaminando algún ambiente natural. A esta altura tenemos muy en claro que si separamos correctamente los residuos, la gran mayoría de ellos podría recuperarse, ya sea a través de la reparación o la reutilización, el reciclaje o el compostaje. Existe un conjunto de residuos que queda por fuera de los clásicos reciclables, es decir, no va ni con el plástico, ni con el metal, ni con el vidrio, ni con el papel o el cartón, pero que igual podrían tener una nueva vida. Por ejemplo, ¿qué hacemos si se nos rompe la tostadora? O si cambiamos el celular. ¿Y con los paraguas rotos? ¿Qué hago con el aceite usado o con una llanta rota? El tema es que son tan distintos entre sí
que también agruparlos resulta muy difícil. Estamos hablando de los residuos especiales. Los residuos especiales de generación universal, o los REU, también conocidos como REUs, son residuos generados masivamente que se reflejan en el consumo masivo que tenemos en la sociedad y que por su peligrosidad, tanto en su toxicidad o en su impacto ambiental, requiere un tratamiento especial y diferenciado. El ejemplo, casos concretos son los celulares, los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, los fitosanitarios o envases de agroquímicos, pueden ser los neumáticos fuera de uso que usamos cuando cambiamos la rueda del auto, los aceites vegetales usados, los aceites que usamos cuando cocinamos, los aceites que se usan en los restaurantes, también los medicamentos. Es una categoría que su listado se creó en su momento, dependiendo del momento que tenemos en la sociedad y cómo generamos nuevos tipos de residuos. Esto quiere decir que el día de mañana, con las nuevas tecnologías, con las energías renovables, seguramente aparezcan nuevos residuos que requieran un tratamiento específico, una valorización y una recolección diferenciada para su tratamiento, dependiendo cómo están construidos y cómo se pensaron en su concepción. Por eso es importante pensarlos en su tratamiento de la cuna a la cuna o todo el ciclo de vida, para entender el impacto que tiene desde la extracción de la materia prima para fabricarlo hasta su tratamiento, valorización o disposición final, según sea el caso. ¿Por qué está bueno recuperarlos? Porque estamos promoviendo la economía circular, porque cada uno de esos residuos que generamos tienen materiales que pueden ser reutilizados. Los casos como los neumáticos fuera de uso están hechos a través de caucho, de materiales metálicos y textiles que pueden triturarse, separarse en distintos materiales y usarse, por ejemplo, para el relleno de canchas de fútbol sintéticas, o para el coprocesamiento en las cementeras en reemplazo del gas, de manera de ser más eficiente la energía. El aceite vegetal usado por procesos químicos como la transesterificación, que es muy específico, pero puede transformarse en glicerina o biodiesel para combustible como energía renovable. Y el RAE, por ejemplo, también conocida como la minería urbana, tiene componentes que pueden ser reutilizados y que tienen mucho valor, como los plásticos, el cobre, metales de valor, que pueden volver a reinsertarse en la industria y de esa manera cerrar el circuito de la economía circular. ¿Cómo podemos fomentar, promover el tratamiento y la valorización de estos residuos especiales de generación universal, los REU, a través de leyes de responsabilidad extendida al productor? Esto quiere decir que los productores puedan tener responsabilidades y aporten financieramente, comunicacionalmente y a través de toda esa cadena de recuperación y valorización en la gestión de esos residuos. Lo que tienen los residuos de generación universal es que, como decíamos, son muy específicos en cada una de esas corrientes, con lo cual cada uno de esos residuos necesita una ley específica de responsabilidad extendida del productor. Hoy la única que está vigente es la de envases fitosanitarios o envases de agroquímicos. Todavía nos queda mucho por hacer, hay mucho recorrido en términos de generar nueva normativa por cada una de estas corrientes, de desarrollar infraestructura, de desarrollar todo lo que es la cadena de valor del tratamiento y la generación y valorización de este tipo de residuos. Y bueno, eso se ve reflejado en que aún quedan normativas de responsabilidad extendida al productor, aún queda mucho trabajo de concientización hacia la comunidad en la importancia de tratar estos residuos, en hacer una separación diferenciada y una recolección y valorización de ese tipo de residuos, en pos de una economía circular y una sociedad más justa e inclusiva. Para poder cada día recuperar más y descartar menos, tenemos que tener muy en claro qué hacer con cada tipo de residuo, y para eso tenemos que saber identificarlos, conocer su potencial y tener espacios donde acercarlos para que puedan ser tratados como corresponde. En muchos municipios existen campañas de recolección de residuos especiales, y en otros, como en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, podemos acercarlos a los puntos verdes. Como siempre, lo más importante es dejar de asumirlos como basura, pasar a verlos como recurso y así poder aprovechar su potencial al máximo.
El pasado 10 de mayo, el Centro de Predicción del Clima Espacial de los Estados Unidos alertó por una tormenta geomagnética severa, producto de explosiones solares y con camino directo hacia la Tierra. El resultado, cielos rosas, fucsias y coloridos en casi todo el mundo y en lugares nunca antes vistos. ¿Por qué hubo auroras? ¿Qué es una aurora? Si uno busca la palabra aurora en el diccionario, dice luz sonrosada que precede a la salida del sol. El sol, protagonista fundamental de esta historia. Hay un error en el imaginario popular, en el que me he visto incluido, de creer que las auroras son únicamente o mayoritariamente del norte. Paso a explicar. Bóreas era el dios griego del frío viento del norte que traía el invierno. Por eso boreal, frío norteño, aurora boreal, la del norte. Alaska, Canadá, Islandia, algunas partes de Dinamarca, Rusia y aurora austral, la del sur. Pero su correcta definición, debido a su definición científica, aurora polaris, es aurora polar. Es de nuestro conocimiento que la Tierra tiene a su campo magnético. También hay algo conocido como viento solar, que son partículas cargadas de energía que chocan contra este campo magnético. Cuando estas partículas alcanzan la atmósfera, chocan con moléculas de oxígeno y nitrógeno, provocando actividad en los átomos que ganan en electrones. Transcurrido el rato y liberado ese electrón, devuelven esa energía acumulada en forma de luz. ¿Por qué se las asocia más con el norte? Debo reconocer que un poquito de ganas me da la idea de deslizar, que como son lindas y todo lo lindo ocurre del Ecuador para arriba, se la dan a ellos. Pero la realidad es que hay auroras en ambos polos. Lo que sí es cierto es que hay una menor cantidad de asentamientos humanos australes con respecto al norte y por eso hay muchos lugares más en donde poder verlas allá arriba. Bueno, volviendo, ¿qué ha pasado? Estados Unidos, México, España, China y Argentina, la Antártida, Bariloche y hasta Pinamar, con cielos entre aterciopelados y psicodélicos. De vuelta, el Sol liberó partículas de energía conocidas como eyecciones de masa coronal, que chocaron contra el campo magnético, que de no existir nos mataría la radiación, y como se trató de una de las tormentas geomagnéticas o solares más importantes de los últimos 20 años, ahí se vieron en todo el mundo. Dos datos más de Yapa, solo porque me caen bien. Si bien no son comunes tormentas geomagnéticas tan severas, se espera que haya más, así que vayan comprándole el rollo a la cámara. El Sol cumple ciclos cada 11 años y hasta septiembre-octubre se encuentra en el pico de actividad. Segundo, además de Francia, no te olvides, los colores verdes y rojo son por el oxígeno y los azules y violetas son por el nitrógeno. Lo que es seguro para los vikingos son las armaduras de las valquirias derrotadas en batalla. Las apariencias engañan. Te contamos sobre 5 formas de hacer greenwashing. Número 1. Packaging engañoso. Usar verde e incluir imágenes de naturaleza forma parte del rebranding de algunas marcas solo para aumentar ventas sin hacer cambios reales en la producción. Número 2. Etiquetas confusas. Incluir palabras claves como orgánico o natural y resaltar atributos irrelevantes de un producto despierta confianza pero desvía la atención de sus componentes más polémicos. Número 3. Cadena de valor poco transparente. Construir una imagen armoniosa permite a una compañía ocultar procesos productivos contaminantes. Número 4. Certificaciones dudosas. Carecen de valor cuando los estudios fueron diseñados y financiados por las mismas empresas a ser evaluadas. Número 5. Acuerdos superficiales.
Hacer alianzas ambientales y no ejecutar acciones en concreto también es greenwashing. Antes de confiar en una marca, investiga. Hay empresas que realmente se preocupan por el ambiente y brindan a los consumidores información de confianza. El escándalo de la sociedad culmina hoy en el escándalo de la naturaleza. El cuadro se completa. Ahora y solo ahora estamos en condiciones de decir que sociedad y naturaleza pertenecen al mismo horizonte problemático. No existen, como se creía antaño, dos contabilidades. Por un lado las cuentas con la sociedad y por el otro las cuentas con la naturaleza. Ahora es evidente que si las cuentas con la sociedad no son exactas, tampoco lo son con la naturaleza. Dice el señor Tomás Maldonado, artista argentino, en este libro llamado Ambiente Humano e Ideología, publicado en la década del 70, franja temporal en la que irrumpe Barry Commoner, el padre de la ecología, y que obviamente es la década boom ¿de qué? De la ecología. La distinción de Tomás Maldonado tiene que ver con que es uno de los primeros autores que habla de la intrínseca e ineludible relación entre el ambiente y la sociedad, y que dice que la degradación ambiental está fundamentada en el trinomio del sistema biótico: aire, suelo y agua. Tomás Maldonado, Ambiente Humano e Ideología, artista argentino. Pueden escribirme a mí para tomarlo prestado, pueden buscarlo en internet y bajarlo como PDF, o incluso pueden, entrar en la biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata y pedirlo, porque te lo pueden prestar. Muy concreto. Concreto, sí. ¿Será el primero en haber establecido esta relación de sin justicia social no hay justicia ambiental? Bueno, parece que va por ahí. Por lo menos su obra parte en la relación entre el ambiente y lo social, que hoy es absolutamente ineludible. Clarísimo que no hay una sin la otra. Exactamente. Buenísimo. Bueno, y así cerramos un nuevo programón de Ambiente y Medio. El único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Suscríbanse, por favor, se los pedimos con una mano en el corazón. Suscríbanse en la campanita. Miren todos los videos de YouTube una y otra vez. Coméntenlos, díganos cuáles les gustan, cuáles no. Así podemos mejorar cada día más. Que esto es lo que nos encanta hacer, porque acá hacemos periodismo ambiental. Nos vemos la próxima.